Bueno, pues ya está con nosotros Leonel Cerrato. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Erika, buen día. Hicimos Jonathan. cambio como en la selección mexicana. Sí, de Sale veras. Jonathan Flores, entra Aquí no Edson se Pérez. guardan el cambio como Hugo Sánchez. Edson está en el relevo. Listo y ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y al auditorio, muchas gracias por esta plática. Oye, Leonel, previo a la elección del Poder Judicial estuviste ahí haciendo transmisiones en vivo, Sí. diciendo no por quién votar, cómo votar y por qué votar. Sí. Bajo estos argumentos de que se estaba llamando a que no fueras a votar, que no legitimaras, etcétera. Tú estuviste ahí argumentando algunas cosas interesantes que quisiera que nos compartieras a la par de tu reflexión sobre lo que sucedió el pasado domingo. Bueno, lo que sucedió el pasado domingo fue la primera elección en la historia de México de los integrantes del Poder Judicial. Esto de suyo ya es muy importante, es histórico, porque la elección de los poderes de la República pues siempre se hizo por voto directo, a veces por delegados, pero por voto. Para diputadas, diputados, el Senado que estuvo un tiempo, luego se canceló y luego volvió, pero siempre por voto de la gente. El poder ejecutivo, pues cuánta mayor razón, en algunas ocasiones, sobre todo en las épocas raras del país, pues los elegía el Congreso, el emperador Maximiliano, una junta de notables, ¿verdad? Pero nunca en individual, siempre en colectivo. Esa junta de notables no era pequeña, era bastante grande. Y bueno, el Poder Judicial siempre se reservó porque existe la teoría, Erika, o ha existido la teoría, de que se trata de un poder de alta especialidad que requiere personas que tengan como que que estén muy versados en el tema. Cuando en realidad el Poder Judicial es una de las expresiones de la República como las demás. Está sujeto a reglas quizás más cuidadosas, es decir, cualquiera persona sujetándose a esas reglas dictará una sentencia. Eso es una realidad que algunos hemos estudiado derecho y que hemos creado como una suerte de casta dorada, por cierto, no muy apreciada por la gente, precisamente por ello, porque la especialidad es torcerlo. Pero decía Andrés Manuel López Obrador que luego los jueces liberan delincuentes. Sí, ¿Sí hay reglas? No, es que siguiendo las reglas, el que encuentra la trampa en la ley se vuelve rico, ¿no? Como Diego Fernández de Ceballos. Y obviamente la especialidad jurídica se ha ido convirtiendo en encontrar la falla o la trampa. O el huevo de Pascua, ¿no? Sembrado por un mal funcionario, un mal servidor público que deja ahí el error para que luego lo identifiquen más tarde. Pero siguiendo, entonces se trata de una actividad que reservamos mucho, Erika. Tan así que hay carreras profesionales para ello. Y esa reserva ha provocado que haya una desvinculación muy potente entre el ciudadano ordinario y ese poder. Sí. Y no es de poquito, tiene todo lo que tenemos de independencia. Entonces, a mí me parece que este primer ejercicio refleja ese intento de apartar, de hacer un reservorio del poder público a un grupo, a una casta de cierto nivel, y que al iniciar este motor republicano de cambio, ha iniciado con todos los problemas que significa el arrancar algo. Cuando se arrancó la revocación de mandato, Erika, también votaron alrededor de 16 millones de personas. Y fue el primer ejercicio en la historia del país. ¿Se puede comparar una elección con una consulta? No, yo pienso que la elección es más metódica, ¿no? La consulta contestas entre opciones. Y aquí las opciones son personas. Porque ayer la presidenta lo equiparaba, la consulta para juzgar a los expresidentes y la elección del Poder Judicial. Ella lo comparaba en función de que se trató de 3 ejercicios nuevos, totalmente nuevos, no existían antes del 2018. Es decir, antes del 2018 la nomenclatura había establecido que fuéramos a una urna y que en esa urna escogiéramos el logo de la bandera. Sí. Luego, la marca opositora más importante dijo, no, es el azul. Y así fue evolucionando en donde la gente no se fijaba, sino en el emblema. Y era muy sencillo votar.
Sin embargo, y que me desmientan los que saben de ello porque han estado en el movimiento de transformación desde su inicio, todas las decisiones que ha venido tomando, por ejemplo, Morena al constituirse, han partido de boletas muy parecidas a las que vimos en esta ocasión, donde se eligen personas y no se eligen estos bandos políticos que son los partidos. Si era una elección que pedía el pueblo, que pedía la gente, ¿cómo explicas el bajo nivel de participación? Bueno, hubo una campaña mediática a nivel territorio también, más pequeña, pero una importante, muy potente campaña mediática de la derecha que es grande en nuestro país, para que no fueran a votar. Pero también hubo una campaña muy fuerte por parte del gobierno federal de que la gente fuera a votar. La presidenta se peleó con el INE para que le dieran chance de seguir promocionando la reforma. Justo iba a decir eso, que tuvieron que ir a tribunales para que pudiera promocionarse lo que se fuera a votar. Pero la derecha en México, la ultraderecha, es muy grande, que yo creo que a nadie se nos debe de olvidar que son millones y millones de mexicanas y mexicanos. En la última elección, sí, representaron un porcentaje menor del 30 y tantos %, pero entre los 100 y tantos millones de habitantes de México, un 30 y tantos % es mucha gente. Entonces, si hay una campaña sistemática para decirle a los demás que no voten porque es una farsa, porque es una burla, porque ya inicia la dictadura, este publicista metido ahora videobloguero que se llama Carlos Alarraqui, dijo ayer, 2 de junio, sí, que ayer iniciaba la dictadura. Entonces, en el día 2 de la dictadura de Alarraqui hubo ciudadanos que ejercieron el derecho hasta de caminar, de marchar por las calles para decir no vayas a votar, por un lado, y por el otro, que es un modelo totalmente novedoso de campaña, Erika. A mí me parece que la votación en sí misma, el hecho de que 13 millones de personas hayan acudido a votar, a mí me deja, desde luego, insatisfecho, porque habrá que encontrar maneras para que la gente acuda más a cumplir sus obligaciones cívicas. Pero yo prefiero que haya sido 13 millones los que se equivoquen al designar a las ministras y ministros de la Corte, a que se equivocara la presidenta Sheinbaum. Pero 88 millones que no se sintieron llamados. No, ese también es un llamado. Eso también habla de esto que yo decía en un principio, donde hay una total asintonía entre la ciudadanía y el Poder Judicial. El Poder Judicial no le dice a las personas algo, Erika. No les dice para qué sirven, porque cuando se enfrentan a ellos, y creo que tú lo dijiste hace un ratito al iniciar, las personas prefieren llegar a acuerdos a veces muy inapropiados, muy desventajosos, que meterse en el aparato de la justicia. Sí. Ya no digamos en los temas de orden personal, no, en los de orden económico. Se arreglan muchos más negocios que están controvertidos mediante arbitraje y composición internacional que en los tribunales mexicanos. Estas sentencias que luego vemos de que la Unión Europea le dijo a la compañía de Apple que abriera su tienda y que se resolvieron en meses, esto en México, de acuerdo con nuestros procedimientos, pudiera hacer que hubiera empezado con el primer teléfono hace ya muchos años, y que se estuviera resolviendo ahorita y todavía faltarían impugnaciones. El Poder Judicial todavía, el de Norma Piña, que es Peña, no le dice nada a la gente. ¿Por qué, si lo que se quería era llamar a la gente a participar, abrir este proceso de selección de quienes forman parte del Poder Judicial, por qué partidizarlo? ¿Por qué llevarlo como una conquista, como un logro del Movimiento de Regeneración Nacional? Porque ese ha sido el discurso de la presidenta, de Luisa María Alcalde, sí, y de prácticamente todos los morenistas que han tenido foro. Bueno, de Luisa María y de los morenistas que han tenido foro, pues por mitoteros, ¿no? Porque se andan trepando a una carreta que no los va a llevar a ningún lado, ¿no? La elección judicial ya queda claro que es sin partidos, pero obviamente que tienen algo que vender, ¿no? Se les va a quedar el pan. Literal, ¿no? En la canasta. Por parte de la presidenta, yo creo que es justo, es correcto que ella festeje o que se atribuya o que promueva, porque es un logro de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no es un partido, y mucho menos es solo Morena. Morena es una parte, por eso se llama partido.
y sus dirigentes a veces no entienden. Aquí en San Luis Potosí ya habrá tiempo de platicarlo, pero la suma de errores de estos actores de la 4T, tanto Morena como por ejemplo colado que es Ricardo Gallardo, con su partido parasitario verde, no le entienden que de lo que se trata es que es una conquista de la gente. Y cuando partidizaron, pues mucha gente se molestó. Si el gobernador en el ámbito local de los 39 candidatos tiene 20 que trabajaron con él, son sus compadres, amigos de la pala o amigos del talache o amigos de la ceremonia fúnebre, pues la gente fue e hizo lo que vimos que relataba el consejero que entrevistaron hace un momento, que decía, la boleta tenía muchos nombres y a lo mejor la gente no los conoció. No, consejeros, y sí los conocemos. Por eso muchos, yo por ejemplo voté en 10 cuadritos. 5 los dejé cruzados, los taché, porque dije, estos los conozco muy bien. Sé que el colmillo hasta dónde les llega, sé la uña que despliegan. Obviamente no los iba a votar. Y lo mismo sucedió con muchas otras personas. Es decir, no es que haya un desconocimiento, es que aquí, por ejemplo, las metiches de los partidos políticos o de las fuerzas con marca como la gallardía, se les pasó la mano, se les pasó literalmente la mano. Por eso vemos también que en algunos otros espacios, como jueces, por ejemplo, las juezas y los jueces, aquí en la capital, Erika, si tú votas en el municipio de la capital, Edson vota en el municipio de la capital, no pudieron votar por los 3 de 4 tipos de jueces más importantes. Sí. No pudieron votar por jueces penales, jueces civiles y jueces laborales. No había manera de votar. Entonces, ¿yo qué voy a andar votando por el juez que controla los focos que se compran en el centro judicial? Pues anulé la boleta de jueces. Yo que iba a andar votando por ellos, porque además a la gran mayoría los conozco. Pero a mí me parece que el ejercicio, pese a que hay toda una relatoría de que no fue a votar la gente, no, sí, fueron a votar 13 millones. Y pero los 88 no. Pero es que de esos 88, tú calcula que más o menos sumando los votos de la señora Xóchitl Gálvez, del candidato... Pero a ver, te lo pongo a la inversa. Del candidato de MC. ¿Cuánta gente votó por Claudia Sheinbaum? Ah, no, pues 33, 34 millones. ¿Y cuántos participaron en la elección del Poder Judicial? Participó como un 60% de la población. No fue la gente que votó por Claudia Sheinbaum, no fue la gente que votó por Morena, no fue la gente que votó por esa es una mentira 4T. Que yo desde ahora a los opositores de la 4T les recomiendo que no crean. Tenemos que hacer una pausa. No es el voto mínimo de la 4T. No se lo crean, porque luego piensan que ese es el voto mínimo. Y que esto les abre oportunidades para la próxima elección. Así, de eso platicamos al regresar. Es estamos conversando con Leonel Serrato. Estamos de regreso y estamos platicando con Leonel Serrato. A ver, yo te decía, el argumento ayer de la presidenta de miren, son más los que fueron a participar que los que votan por la oposición, pero son menos de los que votan por Morena. ¿Se puede interpretar como un triunfo partidista, como un termómetro para las próximas elecciones, Leonel? No, yo creo que lo que debe interpretarse es que ese es el voto ciudadano duro de que sale de su casa solito, de parte de la Cuarta Transformación, y que Morena ha tenido muchos problemas para poder coordinar y organizar a esa militancia. Es decir, sí lo intentaron, ¿verdad? Porque ya luego yo escribiré en mis redes o platicaré aquí contigo de cómo lo intentaron y cómo no pudieron hacerlo. La gente en Morena no es tonta y obviamente que prefiere hacer lo propio o no ir. En este caso, yo por eso les decía hace un ratito a los opositores, sobre todo a la derecha, que es la que se ve que se va organizando mejor, como vimos en Veracruz y vimos en Durango. Por derecha ya me estoy refiriendo no al PAN, me estoy refiriendo al Movimiento Ciudadano, que duplica su presencia en Durango y duplica su presencia en Veracruz. ¿Qué pasó en Durango y en Veracruz con Morena y con la configuración de las fuerzas políticas, Leonel? Yo creo que en Durango, que es el que tengo más información, además porque ahí andaban algunos compañeros, errores de la dirigencia de Morena al postular candidaturas inadmisibles para la gente.
la afiliación de personajes súper cuestionados. Es como si aquí hubiéramos afiliado a Mónica Rangel. Ups, sí la afiliamos. Sí, lo hicieron. Y perdimos. Y sí fue su candidata. Y fue Sí. candidata y perdimos. Eso sucede. Entonces, en Veracruz, creo yo que los grupos de Morena son muy fuertes y no lograron ponerse de acuerdo en lugares ordinarios donde los pueblos más chicos son los pueblos que más problemas tienen. Punto que hasta el PRI revive. El PRI revive ligeramente en Veracruz, en Durango sí revive, en Durango sí revive, pero hay que decirlo, derivado de que hubo graves errores tanto del propio Morena como del PAN. ¿Es una advertencia de lo que puede suceder? ¿De Sí. que Morena puede autodetonarse y darle vida a otros partidos si se equivoca? Yo anticipo lo siguiente, por ejemplo, en elecciones como esta del Poder Judicial, que no anden de metiches. La gente sabe bien lo que quiere. Ahí está. ¿A poco el 0.3%? No, ¿qué 0.3%? Ahí luego los matemáticos me ayudan. De lo que votó en San Luis, que votamos como unos 350,000, sí, más o menos, quizás 300,000. Esto representa como el 10%, digo el 15%, 14% más o menos, que si San Luis es el 2.1 del Padrón Nacional, ¿cuánto representa el 14%? No. Es infinitesimalmente pequeño. Bueno, nomás faltaría que los liderazgos del Verde y de Morena en San Luis, que son los que quisieron operar con acordeones, digan, no, influimos en que la manga, ¿verdad? Pues si ni cosquillas le hicieron los poquitos votos de San Luis, que no anden de metiches. Y segundo, que sí hay que organizar en cada partido, y sobre todo en Morena, porque los conocemos, hay quien sabe hablar muy bien. Sí. Hay quienes son buenos abogados, hay quienes son magníficos porque la gente confía en ellos para diversas cosas en territorio. Pues nomás que haya acuerdo para que uno haga una cosa y otra, pero aquí ocurre que Morena nomás tiene una cabeza y la cabeza no le atina. Entonces, la oposición en San Luis Potosí, yo digo, si le sale bien al PAN lo que ya está por hacer, porque además el PAN no se metió. Están muy ocupados atajando a Lidia Argüello y Vero. Y Enrique Galindo sí se metió. ¿Cuánto pudo haber movido? Es un gigante electoral, ¿no? O sea, nada. Es decir, no significaron los partidos nada en la elección. Sí significó la gallardía, Erika, ojo. La gallardía sigue teniendo una maquinaria que funciona bien, porque son muy disciplinados, porque tienen un mando único y tienen dinero. Porque se mueve con dinero, es muy cara. Hay que decirle al gobernador Gallardo que haga un plan de austeridad para la gallardía, porque cuesta una lana. Pensiones en la víspera, repartieron mucho dinero. En las oficinas de finanzas, ni siquiera fue en las casas de la gente. Boletos. Oye, pues hubiera formado el CEPAC, a ver si le tocaba algo ahí. El CEPAC anduvo del amparoso, ¿verdad? No, anduvieron buscando dinero. Pero supuestamente días antes estaban todavía diciéndole, oigan, no, finanzas, acuérdate que nos debes una lana. Por eso, y les acabó pagando, porque yo oí que Lupe Torres, el secretario de gobierno, dijo que no le debía nada al CEPAC. Para la elección, pero sí les debían de su gasto corriente. Ay, pillines, y mientras estaban dando la lana en efectivo acá en las finanzas de Soledad y en finanzas de Mariano Jiménez. Pues se hubiera formado Paloma la presidenta, ¿no? A ver si algo. Aquí vengo a ver si qué me toca, ¿no? Sí, la verdad es de que asfixiaron económicamente al CEPAC, pero yo debo decir lo siguiente. El CEPAC y la gente que participó lo hicieron bien, muy bien. Oye, yo en la casilla me trataron increíblemente bien y no batallé nada. Vi que la gente le decían cómo votar en un cartel, le decían, mire, tiene que escoger. Y pusieron sillas para que te tomaras tu tiempo. Hubo sillas, efectivamente yo pienso que el CEPAC con todo y cómo lo asfixió económicamente Gallardo, lo sacaron adelante y el INE también sufrió económicamente. Lo que yo creo que quedaron a deber fueron candidatos. Y los que siempre, es como el tío borracho en las fiestas de cumpleaños, ¿no? Los partidos, ¿no? O sea, metiendo su mugre, su pus, donde lo tocan lo pudren.
O sea, Oye, yo me quiero quedar con la imagen de la elección. Me parece que fue en el Estado de México, en estas coberturas nacionales, entrevistan a un adulto mayor y le dicen, oiga, ya tenía sus boletas en mano y estaba con cara pues, muy angustiado y se acercan y le dicen, oiga, pues usted sabe cómo votar porque no tengo ni idea. Yo venía aquí a tachar, me entero que tengo que poner numeritos, no alcanzo ni a ver los nombres. Varios no llevaban a ver cómo lentes. le voy a hacer, etcétera. Y entonces viene la pregunta fundamental del reportero. ¿Y por qué vino? Y dice, porque si a mí me llaman a votar, yo voy a votar. Esa civilidad ciudadana que prevalece, a mí me pareció algo a destacar y algo impresionante. No importa si estaba de acuerdo o no con el partido que lo impulsó, con el gobierno en turno, ese señor estaba convencido de que si era una elección, porque le decían, ¿y la elección de qué? Y entonces empieza a ver y dice, pues de magistrados, de ministros. Pero no las llegaba, ¿verdad? En realidad no sabía de qué era la elección, pero para él, si lo llamaban a una elección, él iba a una elección, a votar. Ese deber cívico ahí está. Yo por eso digo que los partidos luego pudren cosas. Yo, por ejemplo, ya uso lentes para leer a pequeña distancia. Y los llevaba, porque dije, no las voy a llegar. Y estos lentes permitieron el voto de 3 adultos mayores. Circularon un rato ahí, porque son nomás para eso, ¿verdad? No son de receta. Y luego mi hermano que fue a votar le llevó, le platiqué la anécdota y les llevó una lupa a la casilla, se la prestamos, pues, votamos en la misma. Y la lupa estuvo ahí todo el día, ¿no? Y oiga, ¿le sirvió? No tiene idea. Y yo hice un video a mediodía diciendo, llévese sus lentes, porque hicieron las letritas chiquitititas. Sí. Sí, y luego los números, los colores. Era 3, era 8, era... Exacto, como contrastaban con el color. Entonces yo pienso que en lo que sigue, pues que las boletas sean incluso hasta más grandes, total, se van a doblar. Oye, pero también ahí yo haría énfasis en presupuesto, porque la calidad de la impresión también dejaba mucho que desear. Yo lo entonces noté. Era 3, era 8. Que me desmientan los del CEPAC, que me desmientan los funcionarios de casillas, pero batallaron un chorro para cortar las boletas estatales. Sí. Tenían hasta una regla y otros tenían un exacto y otros estaban así con las manos a ver si no se fuera a romper. A uno nos dieron boleta con esta tirita que le quitan, todavía rota, toda deshecha, porque no podían. No podían. Entonces, ahí se ahorró en el precortado, ¿verdad? Se ahorró cuesta una lana. Yo sé que cuesta una lana el precortado, sí tiene ¿verdad? una razón de ser y sobre todo yo insisto en el tema de los numeritos y demás, de la calidad de la impresión, pues por algo nos cuesta tan cara yo creo que el resultado, pese a que, insisto, hay una narrativa general de que fue una gran ausencia, lo cual es innegable, también hay que decir que 13 millones de personas decidieron lo que antes decidía una Oye, pero persona. yo también voy a decir, de esos 13 millones de personas y de la cantidad que votó en San Luis Potosí, muchos no encontraron por quién votar. Y ahí están las casillas en blanco. Creo que eso también es una asignatura pendiente. Ahí también es una asignatura pendiente, porque yo creo que estos comités, sobre todo los de aquí, yo nunca vi cómo funcionaron, los del Estado, ni cómo se inscribieron. Sé de gente que se inscribió muy, muy competente y que simplemente la cepillaron. Entonces, yo sí pienso que es un hito, que es el primer ejercicio, en el 27 va a salir mucho mejor y que por lo pronto ya hay un dato que a mí me gusta mucho y es que Hugo Aguilar Ortiz, que decía hace un momento en un noticiero, decían un abogado de origen mixteco. No, es un abogado mixteco. Sí. Y que ha sido defensor de causas sociales desde que tiene ejercicio profesional. A mí me da gusto por eso, porque se tardaron nada más, si no me equivoco, 168 años en elegir un presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El precedente era, pues, Benito Juárez. De ese tamaño es el hito histórico, ¿no? De ese tamaño. Como siempre, muchas gracias por estar. Gracias, y de veras a los partidos, guarden su porquería abajo de sus alfombras propias, ¿no? O sea, no la compartan. No la compartan. Gracias, Leonel. Muchas gracias a todos.